Bueno, nosotros somos Liliana y Nelson Martínez y llegamos al rebaño, iniciamos todo el proceso de la Iglesia del Rebaño en el año 1994. Hola Iglesia del Rebaño, ¿cómo han estado? Mi nombre es José Manuel Prada Bernal. Yo ingresé como pastor de esta congregación en el año 2012. Mi nombre es Sonia García. Hola hermanos, mi nombre es Héctor Córdoba. Estamos en el rebaño desde el año 2009. Hola, mi nombre es María Isabel Casallas. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan David Castro. Yo llegué al rebaño cuando tenía 6 años, en el año 1998. Bueno, mi historia de cuando llegué al rebaño se parte en dos partes. Yo llegué a la iglesia del rebaño y la conocí en el año 2011. Gracias al grupo de jóvenes pude acercarme a la iglesia. Después, una vez conocí a María Isabel en el año 2016, me congregué ya del todo como miembro activo de la iglesia. Hacia finales comenzamos la búsqueda del lugar en Aures 2 y hacia mediados de enero de 1995 comenzamos a congregarnos ya como iglesia con un grupo de familias que habían salido de la iglesia Comunidad de Paz en Niza. Así que en 1995 enero es el mes que aparece como el inicio de la iglesia El Rebaño. Yo creo que pensar en algún recuerdo particular resulta bastante difícil porque hay diferentes aspectos, diferentes áreas, diferentes personas, diferentes etapas en un transcurso de 8 años que estuvimos allí, que vivimos por tratarse del inicio de la iglesia. Son diferentes las etapas que uno atraviesa. Pero yo pensaría que de pronto algo que queda muy fuerte en la memoria es el proceso de construcción del templo, debido a que implicó la participación de toda la congregación, todo el mundo estuvo involucrado, la gente se veía muy emocionada, participativa. Alrededor de todo el tema de la construcción se realizaron diferentes actividades, como por ejemplo ventas de elementos que la gente aportaba para la iglesia y se vendían como especie de venta de garaje al aire libre en la calle. Entonces mucha gente pasaba y nos colaboraba. También se hicieron actividades deportivas, campeonatos de microfútbol, alrededor de los cuales se hacían unos asados toda la tarde después de salir de la iglesia. El domingo, toda la tarde, desde el almuerzo hasta la noche, estábamos en el parque, en los partidos y también en estos asados donde participaban familias que habían y que todavía existen en la iglesia, que les gusta mucho el tema de la cocina y hacíamos actividades de restaurante también. Entonces todo eso nos permitió desarrollar unas amistades, unas relaciones de amistad bastante fuertes, de conocernos no solamente en el contexto de la iglesia o religioso, sino también en las relaciones interpersonales, en jugar, en poder crecer juntos como amigos.
Así que tal vez ese es uno de los episodios que más marcaron nuestra vida en esos años allí en el rebaño. Y una de las cuestiones que quiero compartir es cuál es uno de los recuerdos más preciados que tuve en el rebaño. Pues son muchísimos. Muchos recuerdos me dejaron los casi 12 años que pastoreamos en esta congregación. Tan pronto llegamos nosotros de misiones internacionales, a finales de 2011, fuimos instalados como pastores de rebaño en la primera asamblea que hubo de 2012 en nuestra iglesia. Y de ahí para acá empezamos a hacer relaciones con las personas, que ha sido tal vez una de las cosas que más han tenido han sido más significativas en el ministerio nuestro acá. Conocer personas con las cuales pudimos caminar juntos, ver cómo el Señor restauró de pronto relaciones, restauró muchos hogares. Trabajamos también en evangelismo, en discipulado, y pudimos tener un grupo significativo. También pudimos trabajar en muchos momentos de capacitación con diferentes materiales, tanto en nuestra denominación como en el programa de TUMI. Mi recuerdo más preciado fue cuando Josué se bautizó y también cuando después de la pandemia nos volvimos a reunir como hermanos, los abrazos, el tomarnos el tinto, el compartir otra vez. Fue un tiempo bien especial. Sí, en esa experiencia fue bien especial volvernos a reunir y todo lo que implicó el trabajo que desarrollamos junto con otros hermanos, pues para lograr el inicio de los servicios nuevamente fue muy especial. Otro recuerdo que tengo yo dentro de la iglesia, en el compartir, aunque de pronto es difícil, cuando fue el fallecimiento de mi madre. Por otra parte, yo me sentí cobijado, acompañado, sostenido por la iglesia en diferentes frentes. Entonces, eso fue muy especial para mí, todavía lo tengo muy claro en mi mente y fue un apoyo inmenso. Lo mismo para mi familia, que se sintió muy cobijada por el apoyo de la iglesia y los hermanos en el proceso de despedir a mi madre. Bueno, una experiencia que recordamos o un recuerdo preciado de la iglesia es, por lo menos en mi caso, cuando presentamos a Abigail como parte de la iglesia, por varias razones. Una, porque fue un momento que siento fue restauración para otros, y también porque mi familia más preciada ha sido más la iglesia que incluso mi familia de sangre. Entonces fue una experiencia en la que la pude hacer a ella como mi hija, parte de la iglesia que también es mi familia. Adicionalmente, otro de los momentos inolvidables, en especial para mí, fue el día antes de nuestro matrimonio. Fue un momento muy especial porque nos organizaron una actividad muy de familia, como lo decía mi esposa. La característica fundamental de la iglesia del rebaño es esa coinonía, esa comunión que tenemos entre los miembros y el hecho de que nos hacen sentir como familia. Una vez ya nos íbamos a casar, ellos organizaron una despedida de matrimonio muy ejemplar, muy el rebaño. Me recuerdo mucho que me colocaron un traje en papel periódico, y a mi esposa también. Fue muy especial. Muchos hermanos nos dieron algunas cositas como para nuestro inicio como matrimonio. Fue muy simbólico también el hecho de que algunos hermanos hasta donaron de sus alcancías para darnos sus cosas. Entonces fue un momento muy especial y muy conmovedor, sobre todo para mí, que estaba recién llegando a la iglesia. Entonces, como fue un momento en el que ellos abrieron su corazón para hacerme partícipe de esta familia del rebaño.
el Señor nos llamó al ministerio en el año, finales del año 89, y desde el año 90 empezamos a prepararnos en el seminario y terminamos nuestra preparación en el seminario en el año 94, a finales del 94. Y para ese entonces no teníamos claridad de dónde íbamos a servir. Terminando el año habían diferentes opciones, estaba la posibilidad de quedarnos allá en Medellín donde estábamos estudiando, teníamos la posibilidad de irnos para Cali, de irnos para el Chocó, para alguna de las regiones de las iglesias hermanos menonitas en Colombia, o venir a Bogotá, y en Bogotá también habían diferentes alternativas. Y cuando veíamos todas esas posibilidades, estuvimos meditando como pareja en qué sería lo mejor, y esa expresión qué sería lo mejor nos generó digamos el obstáculo, porque dijimos, si escogemos, vamos a escoger lo mejor para nuestra opinión. Así que decidimos que no íbamos a escoger porque no queríamos hacer lo que nos gustara, sino que queríamos hacer la voluntad del Señor. De tal forma que hablamos con el Consejo de Ancianos de entonces y les dijimos, quedamos en sus manos, ustedes decidan a dónde quieren que vayamos. En ese momento el Consejo de Ancianos en Bogotá, junto con los pastores de la iglesia Comunidad de Paz, que era en últimas de donde habíamos salido antes de irnos al seminario, puesto que ahí servimos durante un año en el cuerpo pastoral antes de irnos a Medellín, ellos dijeron, ¿por qué no iniciar una obra nueva con un grupo de personas, de familias que vivían en Suba, pero se congregaban en Comunidad de Paz en Niza? Entonces dijeron, vamos a abrir una obra nueva allí con este grupo de personas, de tal forma que eso fue lo que nos plantearon, y al llegar aquí a Bogotá dijeron, tenemos un grupo de familias, alrededor de 20-25 personas en total, la idea es que arranquen allá en Suba, de tal forma que llegamos en diciembre directo a buscar una casa donde vivir allí en Suba, que tuviera una sala grande donde pudiéramos empezarnos a congregar, y así fue como para enero ya teníamos este lugar, y en la sala de nuestra casa comenzamos de una vez como iglesia un domingo. No hubo un proceso previo, sino que de una vez el segundo domingo aproximadamente de enero arrancamos de una vez con el primer culto, y allí en ese lugar duramos solamente como unos 4 meses porque ya la sala era muy pequeña, y ya desde antes de terminar el primer semestre ya habíamos conseguido un lugar aparte, un local muy cerquita allí de ese lugar, pero fue definición del Consejo de Ancianos, para nosotros la voluntad de Dios o el llamado de Dios a través de la iglesia para servir y comenzar este ministerio allí en Suba. ¿Y cuál fue mi llamado? Precisamente mi llamado fue tan pronto llegamos para trabajar aquí a Colombia nuevamente. Pastor Nelson me dijo ya como en noviembre o diciembre, final de diciembre de 2011, que por qué no les acompañaba acá, y listo. Entonces empecé a asistir, y ya cuando hubo la asamblea, entonces ya me posesionó, me instaló como pastor titular de la congregación. Realmente agradezco a Dios por esta oportunidad de haber trabajado con el rebaño estos 12 años, con todos los bemoles que tuvimos, subidas, bajadas, todo ese tipo de cosas, pero creo que el Señor tiene su tiempo para cada uno de nosotros en el ministerio, y ya me hice a un lado para que retomaran el ministerio Juan David y Marisabel, que llegaban de Paraguay, y nosotros pues nos tornamos a Bucaramanga para seguir con la agencia misionera de aquí, y también con DMI haciendo discípulos donde quiera que el Señor nos lleve. El servicio en diferentes áreas ahí en la iglesia, y el llamado con los niños, ese también es muy especial, tiempos muy bonitos. Pues el llamado aquí con la iglesia, el que más he disfrutado, pues ha sido lógicamente la alabanza, el compartir con los hermanos esos tiempos de adoración, esos tiempos de oración, ha sido importante, y el poder acompañar a diferentes personas y familias dentro de la iglesia también ha sido como mi aporte
dones hacia la congregación. También diferentes acompañamientos y el compartir con otros varones dentro de la iglesia ha sido un aporte especial y que me ha permitido compartir mis dones, pero también ser edificado de otra manera hacia mi propia vida, hacia mi interior. ¿Cómo fue como nuestro llamado para la iglesia, para llegar aquí? Pues realmente fue todo un proceso de muchos años en el cual primero cada uno reconoció su llamado individual hacia el pastorado, y también cuando se fueron abriendo las puertas y se fueron dando las cosas para que pudiéramos ir a Paraguay, sabíamos que para poder como dar un trabajo, un servicio bien a la iglesia era necesario capacitarnos y dar algo eficaz. Entonces eso fue para mí la forma en la que el Señor confirmó el llamado para poder servir en esta iglesia. Un llamado muy especial, y complementando un poco lo que mi esposa dice, es eso, el hecho de que el Señor abrió esas puertas de una manera sobrenatural para nosotros, porque pues nosotros teníamos esta ilusión desde años atrás de que se dieran las cosas de nuestra salida a Asunción. Llega nuestra hija y nuestras ilusiones, digámoslo terrenalmente, ya perdimos la esperanza, pero el Señor tenía un llamado claro para nosotros. Incluso dejo mi profesión y puedo continuar de cierta manera ese camino que el Señor ha trazado para nosotros, en ser obediente y entender que realmente era lo que Él quería y no lo que nosotros queríamos, ni los tiempos también los que nosotros esperábamos. Entonces realmente ese es el llamado que vemos nosotros en la Iglesia del Rebaño, que poco a poco el Señor nos ha ido mostrando. Bueno, en uno de mis meditaciones antes de salir del seminario, en esos últimos días antes de salir del seminario, leyendo el libro de los Hechos, que entre otras cosas se convirtió en el primer texto que estudiamos en la Iglesia del Rebaño al comenzar. Es decir, cuando la primera predicación o las primeras predicaciones todas se basaron en el libro de los Hechos, porque era una iglesia que estaba empezando y por lo tanto queríamos empezar con las bases con las que comenzó la iglesia primitiva. Así que la primera serie de sermones se basó en el libro de los Hechos. Yo había sido impactado por una despedida que Pablo tuvo en Mileto de la iglesia, cuando él iba a salir, que todos lo despidieron, que le avisaron que le esperaban peligros, que lo iban a encarcelar, y la gente lloraba porque no lo iba a volver a ver, y él mismo decía: yo sé que no me van a volver a ver. En esa despedida me impactó mucho la conciencia tranquila con la que Pablo se despedía de la iglesia. Pero en esa despedida él les hace una advertencia a la iglesia, les dice: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esa expresión me marcó tanto que me quedó esa expresión de el rebaño como la forma en que Pablo llamó a la iglesia de una forma muy cariñosa al despedirse de ella. Y quedó retumbando en mi mente a tal punto que cuando iniciamos este proceso con el rebaño, con la iglesia de Suba, con los misioneros que nos acompañaron en ese primer arranque, los hermanos Harold y Dorothy Siever con sus hijos, pues yo les propuse que la iglesia recibiera el nombre de El Rebaño, y así fue como quedó.
Y cosas interesantes que recuerdo bastante fue, recuerdo cuando llegamos que el templo estaba un poquito desordenado en sentido de pintura, falta de pintura y otras cosas. Y motivamos a la gente a donar pintura, a donar tiempo para venir a hacer un aseo general. Y fue tan chévere que casi la gran mayoría, si no todos, estuvimos ese día que era festivo, un mes festivo, trabajamos domingo y un lunes festivo, y pudimos como restaurar, sacar todo lo que había en el zarzo del templo. Fue un tiempo muy significativo, pero sobre todo las relaciones que pudimos hacer son las cosas que más marcaron mi vida. Muchas familias, todas las familias de la iglesia, personas en particular, jóvenes. No nombro no digo sus nombres porque de pronto peco, porque se me olvida alguno, pero en general todos tuvieron una parte importante en nuestro ministerio junto con Esperanza acá en la iglesia. Bueno, creo que como Iglesia El Rebaño y como Iglesias Hermanas Menonitas tenemos un aporte muy especial que dar a la Iglesia de Cristo. Nuestra iglesia está fundamentada en valores que son muy importantes y que en medio de este panorama o este abanico de propuestas cristianas, nuestra enseñanza tiene mucho que aportar y que decir. Entonces, que el Señor nos permita seguir encontrando propósito, que el Señor nos permita seguir encontrando camino individual, pero también como iglesia la razón por la cual Dios ha decidido que el rebaño esté hasta este momento. Entonces, pues que Dios nos bendiga y nos ayude para lo que viene. Bueno, yo creo que la experiencia del rebaño para nosotros, tratándose del primer ministerio que ejercimos al iniciar, digamos, a cumplir el llamado que el Señor nos había hecho, tiene que ver con lo que significó la iglesia desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista emocional, se convirtió como una especie de un hijo primogénito, y marcó tanto nuestros corazones que en primer lugar pues nuestra salida fue una despedida muy dolorosa emocionalmente hablando. Nos generó, yo en mi vida hasta ese momento jamás había llorado tanto como el día que salimos de allí. Pero en segundo lugar es impresionante lo que sucede cada vez que nosotros visitamos esos lugares. Digamos, cuando entramos allá empezamos a recorrer las calles de Aures II, de Lagos de Suba, todos estos sectores de Suba. Parece como si conociéramos a todo el mundo allá. Miramos para todos lados y nos parece que conocemos a toda la gente de allá, pero causa un impacto. Es como regresar a esos primeros momentos, sobre todo las relaciones que se establecieron con las familias, con las personas, que eran tan fuertes y tan cercanas.
Entonces ese sentimiento de hijo es el sentimiento más fuerte que hay en nuestros corazones y que es imposible de borrar, pase lo que pase y el tiempo que pase, siempre llevaremos esa huella yo lo mencionaría como algo que uno lleva en las entrañas, como suele llevar, digamos, a los hijos. Así que eso es lo más fuerte que hemos vivido a nivel ministerial, y que le damos gracias a Dios por lo que significó eso, una evidencia del llamado de Dios para nuestras vidas.